El 75% de los inversores en XRP van a perder todo su dinero en los próximos 5 años. Y para eso he preparado la siguiente presentación titulada De 3 a 9 clases sociales, para que entiendas exactamente el comportamiento que tienen determinadas personas dependiendo del nivel de conocimiento y la clase social en la que estén. Esto parece ciencia ficción o parece difícil de creer, pero los ganadores de la lotería, habitualmente, y muchísimos deportistas de élite, al cabo de 5 años, el 75% de ellos acaban en la ruina, acaban en el punto de partida, acaban en un estado de bancarrota. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué algunas personas consiguen romper ese ciclo y otras personas vuelven otra vez a la casilla de salida? En eso consiste esta presentación de 3 a 9 clases sociales para que entiendas exactamente los mecanismos que llevan a las personas a tomar malas decisiones y qué puedes hacer tú para evitarlo. ¿Qué tipo de acciones puedes tomar para no volver al cabo de X años a la casilla de salida si consigues realmente generar suficiente riqueza con el sector de activos digitales? Y esto se aplica no solamente a XRP, sino en general a cualquier activo que tenga potencial de revalorizarse muchísimo en el futuro. Y si piensas que estoy exagerando, me remito a los datos. El 85% de los premios de azar acaban malgastados en solo 30 días y el 70% de los ganadores se quedan sin dinero a los 5 años, según diversos estudios. Hasta en la propia página web del Banco Santander le dedican un artículo, ¿por qué la mayoría de la gente se arruina después de ganar la lotería? Las probabilidades están en contra de los premiados. Varios estudios señalan que más del 70% de los agraciados acaban arruinados en menos de 5 años. Bien, ¿y esto exactamente qué tiene que ver con XRP, con el mercado de utilidad? Pues absolutamente todo, porque como te voy a explicar a continuación, si te quedas hasta el final, vas a ver exactamente a qué me refiero y por qué muchas personas, por desgracia, no estén preparados para gestionar lo que viene en el sector de activos digitales. Lo primero de todo es explicar que cuando me veas utilizar la palabra pobre en esta presentación, no lo digo desde el punto de vista peyorativo o desde la condescendencia, sino desde el punto de vista técnico, en base a un patrón de comportamiento que ahora te explicaré a continuación. Voy a empezar con un concepto muy básico que es que, lógicamente, todos hemos sido criados en una sociedad donde nos dicen que hay tres clases sociales: ricos, clase media y pobres. Esto no es nada nuevo, no estoy descubriendo América. Esto es conocimiento común. Estoy generalizando porque en cada país es diferente, no es lo mismo los países desarrollados que los países subdesarrollados, pero podemos asegurar más o menos que el consenso es que eres millonario si se te considera que tienes 1 millón de euros o 1 millón de dólares, eres rico, eres clase media si tienes más o menos 100.000 euros o 100.000 dólares, y eres pobre si tienes un patrimonio total de unos 1.000 euros o 1.000 dólares. Repito, estos son conceptos que podríamos profundizar un poco más en cuál es el concepto de ser rico versus libertad financiera, porque no es lo mismo ser rico en un país desarrollado que ser rico en un país subdesarrollado, y no es lo mismo el concepto de ser rico al concepto de libertad financiera. Pero eso es para otro vídeo, para no hacerlo muy largo porque este vídeo ya va a ser muy largo de por sí, vamos a centrarnos en lo importante. ¿Eso exactamente qué significa? Significa que la guía de la sociedad es la cantidad de dinero que tienes. La brújula de la sociedad es la cantidad de dinero que tienes. Si tienes 1 millón de euros, se te considera rico. Si tienes 100.000, se te considera clase media. Y si tienes 1.000, se te considera pobre. Y aquí es cuando introduzco brevemente un concepto que Robert Kiyosaki introdujo hace años, que es el patrón de comportamiento. La guía real de la sociedad debería ser el patrón de comportamiento y no la cantidad de dinero que tienes. Lo que voy a explicar en este vídeo es una evolución, es profundizar un poquito más en algo que Robert Kiyosaki no profundiza, que es en las 9 clases sociales que realmente existen y no en esas 3 clases sociales que ahora entenderás a continuación exactamente a qué me refiero. Es decir, la guía de la sociedad consiste en clasificar a las personas por la cantidad de dinero que tienen, si tienes 1.000.000, 100.000 o 1.000 euros, cuando en realidad lo que explica Robert Kiyosaki de una forma muy acertada en su libro, que te recomiendo que leas y que si lo has leído este vídeo lo vas a disfrutar muchísimo, porque es una evolución, es el siguiente paso que Robert Kiyosaki no llega a explicar nunca. La guía real debería ser el patrón de comportamiento, no la cantidad de dinero. Es decir, poniendo como ejemplo 1 millón de euros, Robert Kiyosaki explica que si tienes 1 millón de euros pero gastas 1.200.000, en realidad tienes patrón de comportamiento de pobre. Si ingresas 1 millón de euros y gastas 1 millón, tienes un patrón de comportamiento de clase media porque te quedas exactamente igual en la casilla de salida, pero si ingresas 1 millón de euros y gastas 500.000, estás generando un buffer de 500.000 para poder reinvertir y tienes patrón de comportamiento de rico. En este caso los gastos no se refieren a reinversiones en activos, sino en gastos para tu día a día, para tu estilo de vida. Y lo mismo podría ocurrir con los pobres. Ingresas 1.000, pero gastas 1.200, tienes patrón de comportamiento de pobre, pero si ingresas 1.000 y gastas 1.000, tienes patrón de comportamiento
comportamiento de clase media, y si ingresas 1.000 pero gastas 500, tendrías patrón de comportamiento de rico. Y lo que Robert Kiyosaki no termina de explicar, que es lo que vengo a explicar yo ahora a continuación, es que en realidad si cruzas esas dos variables, te salen 9 clases sociales. 9 clases sociales con dos conceptos. El primer concepto es el patrón de comportamiento y el segundo concepto es la cantidad de dinero que tú tienes. Es decir, nos encontramos con 9 clases sociales. Estás viendo que hay un número asignado a cada uno de ellos. Vamos a repasarlos brevemente más adelante. Pero para que nos entendamos, la cantidad de dinero es la guía, la brújula de la sociedad, la brújula equivocada. Y la guía que explica que deberías tener, que explica Robert Kiyosaki en sus libros, es la vertical. Las barras verticales, las columnas verticales, mientras que en realidad lo que la sociedad percibe son las líneas horizontales. Es decir, cada clase social en realidad se puede subdividir en otras 3 clases sociales. Ricos con patrón de rico, es decir, un rico que ingresa 1.000.000 de euros y solo gasta 500.000, tiene la capacidad de reinvertir otros 500.000 euros de forma anual. Luego tienes el rico con patrón de clase media, que sería el número 6, que se queda exactamente igual porque gasta lo mismo que ingresa. Y luego tienes a los pobres, ricos con patrón de pobre, que ingresan 1.000.000 de euros, pero gastan 1.200.000. Se quedan en menos 200.000 euros cada año y van tirando de liquidez. Exactamente lo mismo ocurre con la clase media. Nos podemos encontrar con personas que ingresan 100.000 euros anuales, gastan 50.000, clase media con patrón de rico, con lo cual tienen un beneficio de 50.000 euros anuales para reinvertir. Exactamente lo mismo con la clase media, con patrón de clase media. Ingresan 100.000 y se quedan exactamente igual, a 0 euros. Y luego tienes a una clase media con patrón de pobre, que son los que ingresan 100.000 euros y se gastan 120.000 euros anuales, teniendo cada año una pérdida de 20.000 euros. Y luego por último tenemos a los pobres con patrón de rico, que sería el número 3. Ingresas 1.000, gastas 500, reinviertes 500 euros de forma mensual. Luego tienes a los pobres con un patrón de clase media, que es el número 2. Se quedan exactamente igual, ingresan 1.000 y gastan 1.000 euros. Y luego tienes a los pobres con patrón de pobre. Ingresan 1.000 euros, pero gastan 1.200 euros. Cuando conozcas a una persona, automáticamente tienes que hacer el esfuerzo de intentar introducirlo en una de estas 9 casillas. Y no para que le pongas la etiqueta, sino si estás buscando algún tipo de consejo financiero o si estás buscando asesoramiento, tienes que intentar adivinar, porque esto habitualmente no es público, la gente no comparte sus finanzas personales, tienes que intentar adivinar en cuál de esas 9 clases sociales está, porque tiene truco y puede llevar a muchísimos malos entendidos y a unas pésimas decisiones financieras, que es lo que pretendo que evites en un futuro cuando el precio de XRP y de los activos de utilidad se aprecien a cifras a las cuales no estamos habituados, porque hasta ahora hemos visto simplemente un mercado de especulación y no un mercado de utilidad donde la DTCC, con 2,54 trillones de dólares, esté utilizando activos digitales, o cuando Swift esté utilizando activos digitales, o cuando el mercado de un cuatrillón de dólares de los pagos transfronterizos esté utilizando activos digitales. Todo eso todavía no ha ocurrido y va a impactar el precio de los activos que sirvan como mecanismo de liquidación. Eso va a generar riqueza y si sigues los consejos de las personas equivocadas, vas a acabar como a la mayoría que les toca la lotería y acaban arruinados al cabo de 5 años. Eso es lo que queremos evitar. ¿Y cómo aprendes a distinguir a unas personas de otras o qué es lo que caracteriza a unas personas de otras? La clasificación que voy a hacer en este caso no es en base a las líneas horizontales, es decir, la cantidad de dinero que tienes, sino en base al patrón de comportamiento, las columnas verticales, es decir, los ricos, los que tienen patrón de comportamiento de rico, independientemente de la clase social, independientemente de que sean ricos, clase media o pobres, el patrón de comportamiento de la clase media, independientemente de la clase social, es decir, aunque sean ricos, aunque sean clase media o aunque sean pobres, y el patrón de comportamiento de los pobres, independientemente de la clase social, aunque sean ricos, aunque sean clase media y aunque sean pobres. La primera característica, la más evidente, es el grado de conocimiento financiero. Los pobres, y en este caso me refiero a los que tienen patrón de comportamiento de pobre, la columna de la derecha, los 7, los 8 y los 1 tienen un grado de conocimiento financiero nulo. Son literalmente analfabetos financieros. Los que están en la columna 2, el 6, el 9 y el 2 tienen poco conocimiento de las finanzas. Saben muy poco o tienen unos conocimientos muy, muy básicos. Y luego, en tercer lugar, los que tienen patrón de comportamiento de rico tienen conocimiento y además tienen experiencia. Y repito, esto es indiferente de la clase social. Luego entenderás exactamente a qué me refiero y por qué puede haber pobres con patrón de comportamiento de rico. La segunda característica que define y te distingue para que no entres en una categoría o en otra es qué emoción predomina. Los que tienen patrón de comportamiento de pobre tienen miedo a perder.
Su emoción predominante es miedo a perder. Tienen miedo a invertir porque existe la posibilidad de perder. Por lo tanto, tampoco existe la posibilidad de ganar porque si ni siquiera lo intentas, no vas a salir nunca de esa situación. Son muy reacios y prefieren conformarse con lo que tienen. Los que tienen patrón de comportamiento de clase media, lo que tienen en general es quizá apatía o que se conforman con lo que tienen. Navegan en un punto intermedio donde ni tienen ilusión ni tienen miedo. Simplemente se quedan donde están. Y en tercer lugar, los que tienen patrón de comportamiento de rico, lo que tienen es ilusión por ganar. Tienen un objetivo y actúan, trazan un plan y ejecutan ese plan en base a esa ilusión, esa emoción que quieren sentir cuando consigan el objetivo. Que en realidad lo que hay que hacer es disfrutar del proceso y no obsesionarte con los objetivos, porque lo que es divertido es el proceso, no en sí el objetivo. Y en cuanto a las emociones, otra vez de nuevo, los que tienen patrón de comportamiento de pobre, el control que tienen de emociones es nulo, completamente controlados por sus pasiones, por sus impulsos, son muy irascibles, se ahogan en un vaso de agua, no son capaces de pivotar, siempre se están quejando, son negativos y está muy relacionado con la ausencia de conocimiento. En realidad, cada una de estas categorías se retroalimenta. Si tienes un grado de conocimiento muy bajo, porque no aprendes nada nuevo, porque no tienes ilusión, es muy difícil salir de ese circuito, a no ser que empieces a cambiar de actitud. Y lógicamente esto condiciona tus emociones. Está controlado por tus impulsos y no por la disciplina. El control de las emociones en los que tienen patrón de comportamiento de clase media es medio. Tienen suficiente disciplina emocional para mantenerse donde están, pero están un poco atascados en ese punto intermedio. Y luego los que tienen patrón de comportamiento de rico tienen un alto grado de control de emociones. Fijaos que todos los CEOs de estas multinacionales están acostumbrados a trabajar bajo muchísima presión. Son capaces de apagar el miedo, son capaces de apagar la presión y de tomar decisiones correctas, desligándose del problema, apartándose del problema y viéndolo en tercera persona. Son capaces de tomar decisiones acertadas en situaciones de muchísimo estrés. Son capaces de apagar esas emociones y de funcionar simplemente con el cerebro racional, que lo que predomina es la pausa, la reflexión y no la ansiedad precisamente. Lógicamente no significa que sean personas lentas, simplemente significa que son personas que son capaces de operar bajo muchísima presión y para eso necesitas un alto control de tus emociones. No dejarte guiar por los miedos, no dejarte guiar por los impulsos, por tus apetencias, sino por la disciplina, tus objetivos y por la parte más racional de tu cerebro. Otra cuarta característica es la capacidad o las ganas que tienes de aprender. Los que tienen patrón de comportamiento de pobre tienen una nula actitud de aprender. Quizá han terminado la universidad o la formación profesional o el colegio y han dejado de aprender. Ya no leen libros, no han hecho ningún cursillo, no han hecho ningún máster y simplemente se han apalancado. Para ellos la parte académica, la parte de aprender, finalizó hace años. Los que tienen patrón de comportamiento de clase media tienen una actitud intermedia, ni una cosa ni otra, y los que tienen patrón de comportamiento de rico tienen una actitud de aprender durante toda su vida, independientemente de la cantidad de dinero que tengan. Tanto como si eres accionista de una gran multinacional, como si eres accionista de una empresa o gestionas una family office o un fondo de inversión, tienes una empresa o estás generando algún tipo de actividad económica de impacto, tienes una actitud en general de aprender durante toda tu vida. Es algo que una vez descubres ya no puedes deshacer. Están siempre focalizados en libros de desarrollo personal, en libros de formación financiera, atendiendo a cursillos, atendiendo a cursos sobre cómo mejorar tus habilidades de comunicación, aprendiendo sobre las nuevas dietas, aprendiendo cómo mejorar tus niveles de energía y un largo etcétera. Que no voy a cubrir aquí porque tampoco es el objetivo, pero simplemente para que entendáis la diferencia de actitud entre un segmento poblacional con un patrón de comportamiento de rico versus los que tienen patrón de comportamiento de pobre, repito, independientemente de la clase social. Es decir, también te vas a encontrar con muchísimas personas que tienen muchísimo dinero, pero que viven mentalmente apalancados, que tienen un patrón de comportamiento de pobre, que han dejado de aprender, que ya han decidido que para ellos la vida ya ha terminado desde el punto de vista del apartado de aprender cosas nuevas, de ponerse retos y de salir de su zona de confort. ¿Y cuáles son los intereses? Pues los que tienen patrón de comportamiento de pobre tienen intereses en objetos llamativos, relojes, coches, objetos que llaman la atención muchísimo a gran parte de la sociedad, pero que realmente no te producen ningún tipo de beneficio económico. Los que tienen patrón de comportamiento de clase media en general tienen un sentimiento de apatía y los que tienen un patrón de comportamiento de rico lo que tienen es un interés por objetivos aburridos. ¿A qué me refiero? Aprenden sobre contabilidad, sobre marketing, cómo leer balances, formación continua, cosas que a ojos de la sociedad es absolutamente aburrido. Dedican los fines de semana a formaciones que les pueden hacer falta de lunes a viernes. Son capaces de hacer una serie de sacrificios que habitualmente los que tienen patrón de comportamiento de
pobre o de clase media no son capaces de hacer. Tienen interés por lo que son los mecanismos de generación de riqueza y no por los signos externos de riqueza. Si te fijas en la parte de los que tienen patrón de comportamiento de pobre, el interés es objetos llamativos y no tanto por las palancas que generan esa riqueza que te permite comprar esos objetos llamativos. Y eso lógicamente se traduce en que lo que poseen son cosas completamente diferentes. Los que tienen patrón de comportamiento de pobre poseen principalmente dos cosas.